Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que ustedes están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse y que se animen a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Como en mis videos anteriores, primero les voy a explicar cómo es que ustedes pueden apagar estas letritas que les aparecen aquí para las personas que no sepan. Le dan clic a la pantalla y aquí a mano derecha les van a aparecer varias opciones. Hay un cuadrito que dice doble C, es una C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letras. Pueden dejarlas encendidas o pueden apagarlas, es al gusto de ustedes. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una linda, preciosa, hermosa puntada que se ha convertido en una de mis favoritas. Está muy bonita, que ustedes pueden estar utilizando para cualquier proyecto que se les venga en mente. Yo les doy la idea de la puntada, les enseño cómo tejerla, ustedes deciden qué proyecto tejer con ella. A mí me gusta como para mantitas, para algún chalequito de bebé, alguna chambrita, chompita como muchos le dicen. Entonces pues ustedes deciden el proyecto, pero en fin lo pueden utilizar para cualquier proyecto. Para materiales yo estaré utilizando mi gancho del 3.5 y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5-3 milímetros de grosor en estos tres colores. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Por ejemplo, si van a tejer alguna bolsita, pues una lana semigruesa está perfecto. Si estarán tejiendo algún canesú o algo para verano, pues alguna lana o un hilo delgadito estaría muy bien. Alguna bufanda, una lana muy gruesecita para que cubra bien. Les recomiendo que se queden hasta el final para que vean la puntada completa. Si es así, me encantaría que me dejen saber en comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con ella. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parece? Me lo dejan saber en los comentarios y yo con mucho gusto los estaré leyendo. El múltiplo de esta puntada es 4 más 1, quiere decir que ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Una vez que tengan el múltiplo de 4 le agregan una cadenita más, por eso se dice que es 4 más 1. Vamos a comenzar con nuestro nudo y tejemos 1, 2, 3, 4, no muy ajustadas. Recuerden, si quieren tejer alguna mantita, la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros, vendría siendo 1 metro por 1 metro. Si ustedes quieren tejer la mantita, se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener los centímetros necesarios. Aquí tengo 4, tejemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voy a tejer esta cantidad de cadenitas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, que es mi múltiplo de 4. Ahora sí le agregamos esa cadenita extra. Tenemos 17. Si ustedes son principiantes, les recomiendo primero comenzar con una cantidad así pequeña para que practiquen tejiendo la puntada. Una vez que ya la sepan tejer, que no tengan problema con ella, pueden irse a tejer el proyecto más grande. Eso les va a ayudar mucho a que no se estresen, no se desesperen, porque pues ya van a estar familiarizados con la puntada. Entonces primero apréndansela, una vez que la sepan, vayan a tejer su proyecto grande, más si van a estar tejiendo una mantita, porque pues después les va a generar estrés a ver que se equivocaron en alguna vuelta, se van a desesperar, van a arrumbar el proyecto y pues no. Entonces no se den por vencidas, lo mejor que pueden hacer es practicar primero y después irse a tejer. Estaremos tomando lazada y nos vamos a saltar 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto, 1, 2 cadenas que nos equivale a las 2 cadenitas de separación. Quiere decir que en la número 6, que es esta, estaremos tejiendo 3 puntos altos. 3 lazadas, cerramos 2 y 2. Tomamos lazada en el mismo, otro punto alto, cerramos 2 y 2. Tenemos 2 en el mismo, cerramos 2 y 2 y tenemos nuestros 3 puntos altos. Hacemos una cadena, nos saltamos 1, 2, 3 cadenas. En el número 4 o la número 4 tejemos 3 puntos altos. 1,
2 y 2, 2, 2 y 2. Tenemos 3. Una cadena de separación. Nos saltamos 1, 2, 3. En el número 4 repetimos 1, 2 y 3. Tenemos 3 grupitos. Al llegar al final tenemos 1, 2, 3 cadenitas libres sin cadena de separación. Nos saltamos 2, 1, 2. En la última tejemos punto alto, así. Entonces aquí comenzamos con un punto alto, que son las 3 cadenas, y 2 cadenitas más, que son las cadenas de separación, que son estas dos. Ahora estaremos uniendo nuestro segundo color, que en mi caso es el color rosa. Hacemos nuestro nudito, lo ponemos aquí en el gancho y ajustamos, así. Estamos de este lado, miren, aquí. No vamos a cortar esta hebrita, sí la vamos a dejar. La blanca nunca se va a cortar. Entonces, terminamos de este lado, nos vamos a ir hasta acá. Y aquí tenemos este primer grupito, 1, 2, 3. En el segundo, que es este, estaremos uniendo nuestro color rosa. Aquí está un punto y aquí está el segundo. Aquí unimos y tenemos 2 pestañas, punto bajo, así. Jalamos un poquito, tomamos lazada en este segundo punto. Miren, aquí está el grupito de 3, 1, 2, 3. Aquí en el segundo introducimos así y pescamos el punto de esta manera. Aquí estaremos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 lazaditas. Tomamos lazada, lo cerramos todo junto y hacemos una cadena, así. Nos venimos a este punto de aquí, a este, y en este tejemos un punto bajo, así se va a ver, ¿ven? Una cadena de separación y repetimos. Nos saltamos el primer punto del grupo y en el segundo punto bajo nos venimos aquí a este mismo punto, perdón, aquí lo tomamos y hacemos 5 lazaditas. 1, 2, 3, vamos a jalar, que es más fácil si lo jalamos. 3, 4, 5, cerramos todos y una cadena. Nos venimos aquí a este mismo grupito, en el siguiente punto, punto bajo y una cadena de separación. Repetimos, nos saltamos el primero en este punto bajo, jalamos a esta hebrita blanca para que no se nos vaya a salir y repetimos en este 5 lazaditas. Cerramos, cadena en este punto, punto bajo y tenemos algo así. Aquí levantamos una cadena y vamos a estar cortando. Jalamos y ajustamos bien, así. Vamos a regresar al color blanco. No se preocupen por esta hebrita porque ya al final lo pueden perder. Miren. Entonces vamos a regresar aquí al color blanco y vamos a estar levantando aquí 3 cadenitas, 1, 2, 3, que equivale a un punto alto, una cadena más que será la cadena de separación y giramos. Nos venimos a este espacio de aquí, a este espacio, y tejemos 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. 3 puntos altos, una cadena de separación. Nos venimos al siguiente espacio, 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadena de separación, y aquí en esta primera cadenita tejemos punto alto, jalamos y giramos. Aquí está, tenemos algo así. Ven, ahora vamos a tener aquí 2 en vez de 3. Aquí comenzamos con 3, en esta van a ser 2.
aquí ya tengo unido mi tercer color, que es el amarillo, perdón, y aquí sí vamos a estar uniendo en el primer punto, en este. Entonces aquí en el primer punto alto estaremos repitiendo nuestro punto bajo, ¿sí? 2 lazaditas, cerramos. En el siguiente punto, que es este, hacemos nuestras 5 lazaditas. 5, cerramos, cadena. En el siguiente punto, aquí abrimos, en el siguiente, nuestro punto bajo, cadena de separación. En este primer punto, punto bajo, jalamos aquí la hebra. En el segundo punto hacemos nuestras 5 lazaditas. 1, asegurándonos que nada más, aquí está, pensé que estaba agarrando 2 puntos. 2, 3, 4, 5, cerramos, cadena en este punto, punto bajo, cadena y cortamos, jalamos y ajustamos. Miren, se va viendo algo así. Ahora regresamos aquí al color blanco y vamos a estar tejiendo 1, 2, 3 cadenas, giramos. Aquí esta hebrita la podemos perder hacia acá. En este primer espacio, aquí estaremos tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces supongamos que esta vuelta es la primera que tejimos. Cadena de separación, en el siguiente espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, en este espacio de aquí, repetimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí en esta cadenita que medio se escondió aquí en esta, vamos a hacer nuestro punto alto. Y aquí está. Algo así se va viendo. Aquí jalamos y nos vamos a regresar a este punto repitiendo esta misma. Ya tengo el color rosa en el gancho y en esta vuelta estaremos uniendo. Aquí está el primer grupito de 3. Miren. Aquí está en el segundo, 1, 2, jalamos y tejemos nuestro punto bajo. Aquí está, tomamos lazada, tomamos el punto y repetimos nuestras 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos, cadena, nos venimos a este punto y punto bajo. Cadena al siguiente punto, nos saltamos el primero, en el siguiente, punto bajo y repetimos. 1, 2, 3, 4, me falta uno, 5. Cerramos, cerramos y punto bajo. Miren cómo se va viendo. Nuevamente cadena de separación. Ahí. Aquí en este, el segundo, punto bajo y nuestras 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos, cadena en este punto, punto bajo, una cadena, cortamos, jalamos y apretamos, volvemos al color blanco, ¿sí? Y aquí tejemos 1, 2, 3 cadenitas y una cadena más. 3 equivalen a un punto alto y la otra es la cadena de separación y giramos. En este espacio repetimos nuestros 3 puntos altos. 1, 2,
3, cadena y repetimos aquí. Entonces se van a ir repitiendo estas vueltas hasta que ya lleven avanzados. Aquí se mira algo raro porque es un proyecto muy chiquitito, pero tengan paciencia, espérense a que les muestre el otro que está más grandecito y van a ver la diferencia. Vean la diferencia. Este es un lado, aquí está el otro lado. Miren, hasta siento que de ambos lados se mira muy bonito. No sé qué opinen ustedes, pero vean, este es un lado. Esto vendría siendo pues la parte que estaría escondida por dentro. Si es la colchita, estaría así por dentro. Algún chalequito, suétercito o algo, pues esto es lo que estaría por fuera. Pero vean, muy bonito. Miren, así se mira de lado. Miren qué precioso. Como les digo, en una vuelta tendrán, por ejemplo en este yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En esta tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta 9, en esta 8. 9, 8, 9, 8, 9. Entonces así nos vamos trabajando. Deseo de todo corazón que este video les sea útil, que se animen a tejer algo con esta preciosa puntada. Y si es así, pues me lo dejan saber en comentarios. Me encantaría leer qué es lo que ustedes tejieron con ella. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.